Hare Krishna, te damos la bienvenida al capítulo número 10 del canto 3 del Srimad Bhagavatam en este curso Bhakti Vaibhava. Este capítulo se llama Las divisiones de la creación y aquí vamos a ver cómo Brahma continúa esta creación luego de seguir la orden del Señor. Vidura pregunta cómo fueron estas creaciones del Señor Brahma. La pregunta aquí al principio del capítulo y lo que anima a Maitreya a seguir hablando es: oh gran sabio, por favor, permíteme conocer cómo Brahma, el abuelo de los habitantes de los planetas, creó los cuerpos de las entidades vivientes a partir de su propio cuerpo y mente, después de la desaparición de la Suprema Personalidad de Dios. Como ya vimos en el anterior capítulo, Brahma tuvo ese darshan con la Suprema Personalidad de Dios después de haber hecho por bastante tiempo una serie de austeridades. Luego que el Señor se fue, lo bendijo a Brahma y le dijo que para dedicarse a este servicio debería hacer otras austeridades. Así que aquí tenemos algunas diferencias, a veces nos confundimos cuántos años Brahma meditó o hizo sus austeridades, pero tenemos que dividir que hay dos tipos de austeridades que hace Brahma. Una son al principio, cuando escuchas esas palabras tapá, 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 porque no sabía, no tenía ni siquiera el darshan del Señor ni nada, lo único que se imaginaba él es que tenía que ser austeridades para entender en qué situación estaba. Luego, cuando se presenta al Señor, el Señor le da las instrucciones para la creación y ahí le dice que para crear primero va a tener que llevar a cabo una serie de austeridades. Estas austeridades, esta meditación que hace el señor Brahma, la hace por 100 años de celestiales, ¿no? O sea, de los semidioses. Esto se explica en este capítulo, y esta instrucción del Señor está justamente en el capítulo anterior, en el verso 30. Krishna le dice: oh Brahma, sitúate en la ejecución de penitencia y meditación, y para recibir mi favor, sigue los principios del conocimiento. Mediante esas acciones podrás entender todo desde dentro de tu corazón. Imaginen, él no tenía ninguna herramienta, nada. ¿Cómo es que se suponía que iba a crear? Él no había hecho ningún curso de creación. Lo único que podía hacer es seguir las instrucciones del Señor y de esa manera ver después lo que sucedía. Y asimismo sucedió de que Brahma, aquí se explica en este capítulo, vio que tanto el loto, o sea, antes de empezar a crear, antes de ver todo cómo crear, ya surgieron problemas. Porque cuando terminó de meditar, el loto sobre el cual estaba situado, así como el agua sobre el cual crecía el loto, estaban temblando debido a un fuerte y violento viento. Ya los obstáculos en el servicio devocional ocurren de entrada. Brahma no tuvo que esperar nada para que comiencen esos obstáculos. Uno podría preguntarse por qué, si la manifestación material es Krishna, ¿por qué si Brahma recibió las instrucciones de Krishna para crear? ¿Por qué si Brahma recibió las bendiciones de Krishna para crear? Si la tarea ya está bendecida, si Brahma está bendecido y apoderado, ¿por qué entonces hay problemas? Pareciera como que existe otro ente más allá del Señor Supremo que causa problemas a sus devotos. No es así. Prabhupada dice, en un significado, explicando eso, y dice lo siguiente: el mundo material se denomina ilusorio. Este es el significado del 3.10.5. Debido a que es un lugar en el que se olvida el servicio trascendental del Señor. En consecuencia, alguien que está ocupado en el servicio devocional del Señor en el mundo material, puede que a veces se vea muy perturbado por las circunstancias difíciles. Hay una guerra declarada entre los dos bandos, la energía ilusoria y el devoto. Y a veces los devotos débiles caen víctimas de la embestida de la poderosa energía ilusoria.
Brahma, no obstante, era lo suficientemente fuerte por la misericordia sin causa del Señor y no llegó a ser víctima de la energía material, aunque ésta le dio motivos de ansiedad cuando trató de tambalear la existencia de su posición. Entonces aquí tenemos, a veces nos preguntamos por qué pueden existir problemas, ¿no?, en la ejecución de nuestro servicio devocional, dificultades, ansiedades, ¿no?, obstáculos, ¿no? El asunto es que la energía material en sí tiene la función de hacer olvidar al Señor Supremo. Esa es la función. Así como en el mundo espiritual todo está hecho para recordar al Señor Supremo. Los pajaritos cantan, y cuando cantan los pajaritos en el mundo espiritual, cantan los pasatiempos del Señor. El zumbido de la abeja también nos recuerda y cuentan los pasatiempos, ¿no?, las glorias del Señor. Todo está hecho de una manera que uno no puede olvidarse del Señor en el mundo espiritual. En el mundo material, justamente es lo contrario. Esto lo vimos también en el capítulo anterior. La belleza, las ansiedades, los problemas que pueden ocurrir en el mundo material tienen el destino de hacer olvidar a la entidad viviente de que existe Dios. Así que si un devoto afronta dificultades, debe verlo como que es la energía material, ¿no?, que está tratando de hacer algo para olvidar el servicio del Señor, devocional del Señor. Pero si el devoto es firme y sabe y está consciente de su realidad trascendental como un servidor eterno del Señor, no va a dudar. Va a continuar con su servicio, va a ser completamente fuerte en ese aspecto, va a ser perseverante, tolerante, determinado y naturalmente va a poder cumplir la misión de su maestro espiritual o de Krishna. Así que Brahma estaba recargado con las austeridades extras que hizo por mandato de la Suprema Personalidad de Dios. Así que a pesar de que estaba en una situación muy inestable, imaginen solamente vientos, huracanes y solamente estar dentro, ¿no?, de una flor de loto que se tambaleaba para todas partes, ¿cómo uno va a crear en esa situación, ¿no? Todo ese viento, por la fuerza que tenía Brahma de su austeridad, la absorbió toda, bebió el viento juntamente con esa agua que estaba perturbando, gracias a ese poder. Así que aquí vemos cómo Brahma fue exitoso, en un sentido. Y luego que esas dificultades pasaron, que el señor Brahma pudo afrontar por la misericordia del Señor esos obstáculos y por la fuerza de sus autoridades, él pudo ahí sí ver en el loto algo que no había visto antes. Recuerden que al principio, cuando él vio el loto, bajó por el verticilo, quería ver de qué se trataba este loto, pero no podía ver nada. Ahora él pudo ver que dentro de este loto estaban en forma de plantines, quizás en Argentina le decimos plantines a esas plantas o esas macetitas chiquititas donde uno planta una semilla, crece una plantita chiquita y después esa plantita la va y la siembra en la tierra, ¿no? La siembra primero en una macetita para que se cuide de las lluvias, del sol y todo eso, y después naturalmente ese plantín que ya está crecido, ni siquiera es una semilla, ya está pequeñamente crecido, uno lo planta luego en la huerta. Así que Brahma pudo ver plantines en esa flor de loto. Pequeños plantines. ¿De qué? Plantines de los planetas del universo y plantines también de todas las entidades vivientes. Así que por lo tanto lo único que tenía que hacer Brahma era plantar todos esos plantines por todo el universo. Por lo tanto se dice que Brahma no es el verdadero creador, porque ni siquiera creó la semilla, ni siquiera plantó la semilla, sino que simplemente le dieron ya los plantines para ponerlos en la huerta o en el universo. La verdadera creación, dice Srila Prabhupada, por consiguiente la verdadera creación, en el verso 3.10.7, la verdadera creación se denomina Sarga. Esto lo vimos en el canto 2, las dos creaciones, son los temas uno de los 10 temas del Srimad Bhagavatam, del Purana. La primera creación se denomina Sarga, y la manifestación que hizo Brahma más adelante se denomina
Visarga. O sea, este asunto de plantar los plantines se llama Visarga. Entonces lo primero que hizo para plantar es como lo que hace un huertero, quintero, cuando tiene ahí una tierra y tiene los plantines, lo primero que hace es dividir el terreno, arar el terreno, decir, bueno, aquí planto los tomates, aquí planto la lechuga, aquí la rúcula. Así que el señor Brahma dividió el universo en 3 divisiones y luego en 14 divisiones. Y de esa manera ubicó los sistemas planetarios, los planetas, las entidades vivientes también, las plantó en todas esas distintas regiones. Luego Vidura, luego que escuchó acerca de esto, pregunta acerca de un aspecto más sutil, más complicado, que es el tema del tiempo. Esta división, la división de la creación y el tiempo. En los versos 10 al 13, Maitreya responde algunas preguntas acerca del tiempo y Srila Prabhupada también analiza en los significados algunas características del tiempo. Vamos a enumerar algunas de ellas que extrajimos aquí de los significados. Vamos a hacer algún comentario y también es un lindo tema también para discutir en nuestro próximo encuentro online. Por ejemplo, en un significado, Srila Prabhupada dice que el tiempo controlador tiene diferentes dimensiones en relación con situaciones físicas particulares. Hay un tiempo para la disolución atómica, un tiempo para la disolución universal, hay un tiempo para la aniquilación del cuerpo del ser humano y hay un tiempo para la aniquilación del cuerpo universal. También el crecimiento, el desarrollo y las acciones resultantes dependen del factor tiempo. O sea, aquí estamos hablando de un aspecto más o menos entendible acerca del tiempo, más o menos concebible, que el tiempo tiene diferentes dimensiones de acuerdo a las situaciones físicas en las que están los objetos. Un mosquito, el tiempo de un mosquito de vida es pequeño, el ser humano es más largo, y así, o sea, si el tiempo sería igual para todos, entonces todos viviríamos lo mismo, todos nos destruiríamos a la misma vez, se crea el universo, estamos todos, aparecemos ahí, y después termina el tiempo y todos nos destruimos. No, el tiempo actúa diferente, ¿no? En forma diferente, de acuerdo a la situación física de todos. Este es el primer aspecto que se habla del tiempo. Otro aspecto que se habla es que el impersonal, dice aquí, el impersonal factor tiempo es el trasfondo de la manifestación material. Nosotros vemos la manifestación material, analizamos muchas veces la manifestación material, pero detrás de toda esta manifestación material como una constante, todo depende del tiempo. Todo, absolutamente todo. Y si no, podemos investigar y determinar qué elemento, qué circunstancia de la vida, lo que sea, no depende del tiempo. Vamos a ver cómo todo está atravesado por el mismo. Todos dependemos del tiempo para todo. Es interesante eso. Y entonces, Prabhupada dice que el tiempo, en ese sentido, es un instrumento del Señor Supremo. Ya que tiene tanto poder el tiempo de controlar a todas las entidades vivientes, de que todas las entidades vivientes dependan de él, es una forma en que el Señor actúa en este mundo, mediante ese instrumento, el tiempo. Dice Prabhupada, es el componente de asistencia que se ofrece a la naturaleza material. La naturaleza material es inerte y el tiempo actúa para que la naturaleza material tenga algún sentido. Si las cosas, por ejemplo, serían inertes, inactivas, sin cambios, la naturaleza material no sería tan atractiva. Es el tiempo, la asistencia del tiempo, lo que hace que esta naturaleza material tenga algún valor para los que estamos en esta naturaleza material. En cuanto a entender el tiempo, uno puede preguntarse, bueno, el tiempo tiene poder, es el poder que a todos nos controla, pero uno podría decir, bueno, pero lo podemos investigar.
nadie sabe, dice Srila Prabhupada, dónde comenzó el tiempo. Porque uno podría decir, es como los argumentos ateos sobre la creación del universo. Los argumentos ateos dicen que cuando quieren sacar a Dios de la creación, dicen que hubo una explosión o que un objeto con mucha densidad y mucha potencia y poco volumen, en un momento explotó, en un momento se desprendió, y siempre hablan de un momento, pero jamás explican cuándo se crearon los momentos, cuándo se creó el tiempo, cuándo el factor tiempo tuvo su creación. Por eso que nadie sabe dónde comenzó el tiempo, ni tampoco cuándo termina, ni dónde termina. Y es únicamente el tiempo el que puede mantener un registro de la creación, manutención y destrucción de la manifestación material. Ya que luego que se destruye todo, nadie puede determinar ningún tiempo, porque estamos también nosotros destruidos. El único que queda es el tiempo. Dice, este factor tiempo es la causa material de la creación y por lo tanto es una expansión de la personalidad de Dios. Recordemos cómo fue los pasos para que el Mahatattva se agite o para que, ¿no?, en un momento el Señor del Pradhana Mahatattva, cómo se agitó la creación simplemente porque el Señor agitó con el tiempo. Así que es la causa material de la creación. La creación no se puede activar si no entra el factor tiempo, Kala, que en uno de los versos vimos que también significaba Kali, que en ese sentido habíamos analizado en unos encuentros que cuando se dice Kali en esos versos se refiere justamente a la manifestación Kala del Señor Supremo, al tiempo. Obviamente que al tiempo se le considera el aspecto impersonal del Señor. No podemos desde el tiempo nosotros ver a la personalidad de Dios. Aún así podemos sentir el poder que tiene el factor tiempo en todos nosotros y por lo tanto es una representación de un poder absoluto. Por eso se dice que en sentido metafísico el tiempo se distingue como absoluto y real. ¿Qué significa esto? Absoluto significa que no es relativo a nada. El tiempo no puede ser relativo a algo. Obviamente que las experiencias pueden ser, pero todo es determinado por el tiempo, no por nosotros. No somos nosotros el que determinamos cuánto tiempo va a durar algo, sino que es el tiempo, siempre nosotros nos acomodamos, digamos, al tiempo, no el tiempo se acomoda a nosotros. Por lo tanto, como no es relativo a nosotros, el tiempo es absoluto. Es una constante que está ahí y que todos nos acomodamos. Todo lo medimos de acuerdo a lo que el tiempo nos propone. No nosotros proponemos y ajustamos las cosas del tiempo. Por lo tanto, es absoluto. Y real. Porque si alguien quiere desafiar al tiempo, entonces el tiempo se lo va a hacer saber. Dice, el tiempo absoluto es continuo. Y no lo afecta la rapidez o lentitud de las cosas materiales. Es lo que decíamos recién. El tiempo siempre está ahí. La rapidez o lentitud de las cosas materiales pueden para nosotros afectarnos, pero no afectan al tiempo. Dice, el tiempo se calcula astronómicamente y matemáticamente en relación con la velocidad, el cambio y la vida de un objeto en particular. Esas son las mediciones que hace generalmente alguien, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta lapicera aquí y la dejamos caer. El tiempo que tarda, ¿no?, la lapicera en caer nos da una medida de tiempo. Pero esa medida del tiempo no tiene nada que ver con el tiempo, en un sentido. El tiempo sigue estando ahí, por más que nosotros tomemos esto como una medida para administrarnos o lo que sea. Dice, de hecho, sin embargo, el tiempo no tiene nada que ver con la relatividad de las cosas. Más bien, todo se moldea y se calcula en términos de la facilidad que ofrece el tiempo. Nosotros tenemos esta lapicera aquí, ¿no?, y estamos midiendo la velocidad esta, pero la velocidad con que cae, ¿no?, que hace el impacto, nosotros lo que analizamos aquí, lo que podemos manipular,
es solamente la velocidad del objeto, pero no el tiempo. El tiempo lo determina el tiempo mismo. 11. El tiempo es la medida básica de la actividad de nuestros sentidos, mediante los cuales calculamos el pasado, el presente y el futuro. Pero en el verdadero cálculo el tiempo no tiene principio ni fin. Esta es la experiencia. O sea, los sentidos calculan el tiempo por lo que ha pasado en mi vida, por lo que estoy pasando ahora y por lo que pasaré en el futuro, mis planes en el futuro. Pero en realidad lo único que existe es el presente. Todo lo demás es inexistente. Por lo tanto, el tiempo no tiene ni principio ni fin. No es que hubo un tiempo en que fue el principio. Nosotros experimentamos el recuerdo así. Pero el tiempo no tiene principio. No es que hubo un momento en que se creó el tiempo y que en un momento dejará de existir el tiempo. Otro aspecto importante de independencia, suarat, del tiempo, y por eso es una manifestación del Señor Supremo, es que el tiempo no está sujeto a ninguna forma de psicología. Ni los momentos son realidades objetivas en sí mismos, sino que dependen de experiencias particulares. Son las experiencias las que nos hacen vivir más o menos tiempo, pero no es que el tiempo cambia. Por ejemplo, nosotros en un sueño pensamos que dormimos, que tuvimos una experiencia que duró vidas, pero cuando despertamos no fueron vidas, fueron horas. Entonces, ¿qué fue ahí lo que se modificó? ¿El tiempo o nuestra experiencia particular? La experiencia particular crea esas diferentes sensaciones, pero el tiempo siempre fue igual. Dice 15. Jiva Goswami concluye que el factor tiempo está entremezclado con las actividades, acciones y reacciones de la energía externa del Señor. Esto es lo que decíamos al principio. Todas las acciones y reacciones están dominadas, están dependientes del factor tiempo. 15. La energía externa, la naturaleza material, actúa bajo la superintendencia del factor tiempo. ¿No? Aquí tenemos. Ahí está. La energía externa, la naturaleza material, actúa bajo la superintendencia del factor tiempo en carácter del propio Señor. Y es por eso que la naturaleza material parece haber producido tantas cosas maravillosas en la manifestación cósmica. Esto es lo que decíamos al principio. Si la naturaleza material fuera inerte, entonces no sería tan bella. Serían simplemente elementos congelados. Lo congelado no tiene, ¿no? Nosotros apreciamos los movimientos, las creaciones, las manifestaciones de algo, y esto todo debido a que el tiempo actúa sobre esa naturaleza material. Dice, dijimos aquí que el tiempo no se puede, otra independencia del tiempo que no se puede pagar con ningún dinero, por eso que ni siquiera con millones de dólares se puede comprar una pequeña fracción del tiempo. Por lo tanto, hasta un momento de tiempo que se pierda sin provecho debe considerarse como la mayor pérdida. Luego tenemos, dice aquí, que este mundo no manifestado es la propia personalidad de Dios. Este mundo que tenemos aquí, el mundo material, es la propia personalidad de Dios. Esto ya lo hemos descrito, se describe en el primer canto y también estuvimos describiendo aquí cuando hablamos de la forma universal, el Virat Rupa. En realidad es la suprema personalidad de Dios, el Mahatattva, es él mismo, pero parece ser una cosa diferente, o más allá o aparte del Señor. Da esa impresión porque está separado del Señor mediante Kala. Entonces, nosotros generalmente,
cuando ustedes, por ejemplo, escuchan una clase mía, o como la están escuchando ahora, la clase del video, ustedes pueden percibir que esa grabación que están viendo ahora está directamente ligada a mí. A pesar de que yo no estoy ahí, está ligado ahí, está ligado a mí. Pero a veces puede suceder que yo grabe algo y desde esa grabación algún elemento haga que no se sepa si soy yo el que está grabándose ahí. Si yo, por ejemplo, aquí me tapo con algún trapo, y cambio mi voz, ustedes van a escuchar aquí algo grabado, pero no van a identificarme a mí en esta creación. Entonces, lo que nosotros nos tapamos es el tiempo. El tiempo en realidad es lo que hace, parezca, que esta creación no tiene relación con el Señor Supremo. No se lo ve a Él. A pesar de que es la voz del Señor Supremo, porque ya vimos que el Virat Rupa es el Señor Supremo, debido al factor tiempo, a esa manifestación impersonal del factor tiempo, no podemos percibir que el Señor es este universo. Si la Prabhupada lo dice aquí, explica esta analogía, dice, es algo así como la voz de una persona que queda separada de esta en una grabación. Así como la grabación está situada en la cinta magnetofónica, asimismo toda la manifestación cósmica está situada en la energía material. Y en virtud de Kala, parece que estar separada. Dice aquí, uno de los versos habla de cómo existen estas manifestaciones o este poder del tiempo eternamente, en el sentido de que la manifestación se crea y deja de crearse, y se aniquila. Y esto todo el tiempo es cíclico. Dice Prabhupada, así como está creada ahora y como será destruida luego, así también existió en el pasado y de nuevo será creada y mantenida y destruida en el debido transcurso del tiempo. Por consiguiente, las actividades sistemáticas del factor tiempo son perpetuas y eternas y no pueden afirmarse que sean falsas. Este es un verso muy importante, ¿no? Aquí el significado para esto, pero en el verso habla de cómo estas manifestaciones del tiempo son eternas. Esta eternidad entonces le da carácter de realidad al tiempo, ya que los mayavadis tratan de anular todo lo que es la energía del Señor, especialmente la energía material, anularla y considerándola falsa. Como el tiempo es un factor que está ahí, ellos también lo consideran falso. Y al considerarlo, pero en este verso justamente se afirma esa continuidad del poder del Señor Supremo más allá de todas las existencias. Es una continua existencia del factor tiempo en la creación y destrucción de los universos. Por lo tanto, el tiempo es real y por lo tanto la manifestación material también es real. Esto refuta la teoría Mayavadi de que el mundo es falso. Bien, aquí tenemos entonces algunos aspectos del factor tiempo que se describen en este capítulo. Podemos reflexionar algunas en nuestro próximo encuentro online. Y luego de eso tenemos los capítulos, los versos del 14 al 30. Ahí tenemos los efectos del tiempo. Ahí Brahma comienza a trabajar con el tiempo. Antes de eso, el Señor comienza a actuar con el factor tiempo en su creación sarga. La creación sarga son las primeras, toda la creación en realidad se divide en 10 divisiones, 10 creaciones. Las primeras 6 tienen que ver con las creaciones del Señor, o la creación sarga. Por supuesto, la primera manifestación del tiempo es el Mahatattva, cuando el Señor decidió hacer manifiesto el Pradana. Luego que el Mahatattva es creado, la segunda creación es el ego falso, la identidad falsa, que va a producir luego, inmediatamente que hay un ego falso, que hay una identidad falsa de las entidades vivientes ahí, entonces se va a producir lo siguiente. Es como cuando nosotros
cuando estamos muriendo, tenemos una identidad falsa que fuimos adquiriendo durante la vida, esa conciencia falsa, y esa conciencia falsa, ese ego falso, va a producir otro cuerpo en la siguiente vida. De la misma manera, lo primero que se necesita en la creación es el ego falso, esa identidad falsa para que las entidades vivientes, para que se cree el universo. Si no hubieran entidades vivientes creyéndose algo que no son, no se crearía entonces los siguientes elementos, por más que haya Mahatattva. Así que la segunda creación es el ego falso. Luego, para ejecutar ese ego falso, para ejecutar esa falsa identidad, la tercera creación es la percepción sensorial. Es cuando el ego falso se mezcla con la modalidad de la ignorancia. Recuerden que en el Mahatattva están todos los elementos y están también las tres modalidades de naturaleza, y ahí empiezan a actuar debido al factor tiempo. Lo primero que surge es el ego falso, luego la percepción sensorial, el actuar con los sentidos, por lo menos ya conocemos. El cuarto es ya el conocimiento y la capacidad de actuar, que es el ego falso combinado con la modalidad de la pasión. Luego, la quinta creación, todas estas son creaciones sarga o del Señor Supremo. La quinta creación es la mente y los semidioses controladores, esto ya lo vimos, que es una combinación de ego falso más la modalidad de la bondad. Y luego la sexta creación es la oscuridad de la ignorancia, que son las malas cualidades como el apego, el odio, el orgullo, la ignorancia y la falsa identificación, ¿no? Que son las 5 clases de ilusión que ocasionan el cautiverio material. Necesitamos estas cualidades que se creen para que las entidades vivientes permanezcan en este mundo material. El apego, el odio, el orgullo, la ignorancia y la falsa identificación. Una vez creado todo eso, ahí tiene ya los plantines, digamos, de alguna manera, ya tiene el Brahma. Luego comienza la creación Visarga, que son las siguientes creaciones por Brahma. Recordemos que son 10 creaciones, o 9 y una adicional. La creación 7, ya vimos 6 de Krishna, ahora las creaciones de Brahma. La creación 7 son las entidades inmóviles que buscan su subsistencia hacia arriba y que son de 6 clases. Estamos hablando de las plantas, los árboles, ¿no? Maitreya Muni describe a estas entidades inmóviles como casi inconscientes, pero aún así experimentan sufrimiento. Es un hecho que cuando uno acerca, ¿no?, las investigaciones que uno acerca a la tijera o algo así, ¿no?, las plantas no la pasan muy bien y lo demuestran de alguna manera tratando de evitar elementos que van en contra de su existencia. La octava creación son las especies inferiores de vida, que son de diferentes variedades. Exactamente hay 28, según como se describe aquí, como lo describe Maitreya, ¿no?, debido a la diferencia de pezuñas, ¿no?, una pezuña, 5 pezuñas, así. Pero la característica general de estas es que son como los mamíferos en un sentido. Dice, mediante el olfato reconocen lo que desean. La forma en que ellas, ¿no?, se manejan en el mundo es por el olfato y son de poca memoria. Por eso es que ellos solamente están interesados en lo que les viene bien para comer, para dormir, y a través del olfato. Lo que desean en la vida, lo que es deseable en la vida, lo identifican con el olfato. Como no tienen buena memoria, son fácilmente controlables. Por eso que uno puede domesticar animales inclusive peligrosos, como el tigre, o el león, o cosas así. Prabhupada dice en el significado que todo se puede controlar menos las víboras, las serpientes. Debe haber alguna explicación también, parte de eso. Luego, la creación novena somos nosotros, al menos nosotros, los cuerpos en los que nosotros ahora estamos, que son los seres humanos. Los seres humanos son más apasionados que los animales, en el sentido es que van a buscar más disfrute material más allá de las exigencias que el mismo cuerpo biológicamente le requiera. Por eso que los seres humanos buscan distintos tipos de disfrute y toman distintas cosas para agitar los sentidos de una manera superior a lo que la biología puede ofrecerles, y se ocupan ¿cómo se llama?, en manifestaciones de creación y adelantos científicos, todo eso para ver si podemos disfrutar más. Dice que también Prabhupada dice que
Debido a que son más apasionados, obviamente la vida sexual del ser humano es más irregular. Los animales, nosotros sabemos que no hay manera de que tengan relaciones sexuales en los periodos en que no están en esa etapa. Y dice algo interesante de los seres humanos, como lo describe en poquitas palabras Maitreya. Dice que a pesar de que están siempre ocupados en medio de una vida desoladora, piensan que son felices en todos los aspectos. Interesante de los seres humanos, en un sentido de que la vida es una lucha por la existencia, la vida humana es una lucha por la existencia. Bueno, así lo describe inclusive la Biblia, ¿no? Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. De alguna manera, para ser feliz como ser humano, algo hay que trabajar, o si no hay que trabajar, hay que cuidar lo que tenemos, y todo eso requiere un esfuerzo. Todo es un esfuerzo, no es como en los planetas celestiales que la felicidad celestial es ya un derecho, no hay que pedirlo, no hay que trabajar para eso. La vida celestial, a menos de los semidioses, es felicidad. Pero en la vida humana todas las felicidades requieren o cuidarla, o buscarla, trabajar, pagarla. Y a pesar de que viven una vida desoladora, de todas maneras se consideran felices los seres humanos. Una descripción que no nos favorece, al menos en este cuerpo en el que estamos ahora. Y la 10ª creación son los semidioses, o variedades, 8 variedades de seres superiores a los seres humanos. Decimos estos seres superiores porque al menos tienen mayores poderes, tienen mayor facilidad para obtener el disfrute, para tener poderes, ganancias, opulencias. Estos son, por supuesto, las 8 divisiones son, primero que todo, los semidioses controladores, dirigen el agua, ¿no? Las lluvias, ¿no? Todos los 33 millones de semidioses que dirigen todas las actividades del universo. Luego otros variedades de seres superiores son los antepasados, Pitriloca. Los asuras o demonios también tienen, hay ciertos tipos de entidad viviente que son caracterizados como asura demonios porque tienen mucho poder, mucho más poder que un ser humano, pero obviamente no son devotos de Dios. Luego están los Gandharvas y Apsaras o ángeles, dice Srila Prabhupada. Los Yakshas y Rakshasas, que como vimos en capítulos anteriores, viven en un plano un poco por arriba del planeta Tierra. Luego tenemos los Siddhas, Charanas y Vidadaras, que tienen, como dice Srila Prabhupada, todos los poderes místicos, ya nacidos con él. Luego están los Bhutas, los Pretas, las Pisachas, entidades vivientes también más sutiles, que tienen mucho más poder, que pueden afectar inclusive a los seres humanos. Y luego después hay otros seres sobrehumanos, como cantantes celestiales, etc. Bueno, y con esto terminamos, así Maitreya termina la descripción de estas 10 creaciones, las 6 creaciones de Krishna y las siguientes creaciones de Brahma, y terminamos este capítulo con respecto a las divisiones de la creación. En el próximo capítulo ya profundizaremos más en el factor tiempo. Bueno, muchas gracias. Hare Krishna.